Hola jóvenes, bienvenidos a la primera clase de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante e interesante que en cierto momento nos ha parecido aburrido y no le hemos dado la importancia necesaria. Pero el día de hoy lo vamos a hacer de una manera muy divertida y dinámica en la que tanto ustedes como yo podamos ir aprendiendo juntos. Daremos inicio a nuestra clase y para ello voy a necesitar que interactuemos. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad, dame tus manos tan llenas de tu amor. Como especie humana, siempre hemos querido entender el mundo, no importando si lo que queremos descubrir está lejos, está cerca o es demasiado pequeño. Gracias a esta curiosidad del ser humano, hemos logrado ir más allá de nuestros sentidos. Pero si nos podemos dar cuenta, hay un misterio que está muy cerca que podemos llegar a comprenderlo. Y quiero contarles que somos nosotros. Desde que se empezó a vivir en comunidades, se crearon o creamos lenguajes, nos imaginamos mundos, transmitimos historias. Yo no sé si en algún momento algún familiar o persona cercana les han contado algún acontecimiento bueno o malo. En septiembre, Guatemala celebra el aniversario de su independencia de España, un importante motivo para participar de este entusiasmo nacionalista que se percibe en muchos rincones de nuestra ciudad. Se reflexiona de nuestra existencia y el modo de organizarnos. Para poder entender todo esto, se hizo necesario analizarlas de manera metódica, de la manera en la que podemos estudiar una estrella, una célula, y de esta manera nacen las ciencias sociales. Tal vez ya no es lo que hiciste en mí, pero aún así te puedo encontrar. Bueno, después de todo esto, ahora sí, ¿qué son las ciencias sociales? Son un conjunto de disciplinas que aplican métodos científicos para estudiar a los seres humanos y su vida en la comunidad. Gracias a ello, nosotros podemos entender las conductas y emociones, el cómo eran nuestros antepasados o el cuál es la mejor manera de poder organizar nuestras ciudades, permitiéndonos comprender los conflictos humanos e ir descubriendo las pautas de comportamiento y perfeccionar nuestros sistemas políticos y económicos. Esta se estudia como una ciencia aparte de las ciencias naturales, aunque en realidad estos dos están vinculados uno con el otro. Para poder entender mejor el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, esta se auxilia de otras ciencias como lo son antropología, sociología, filosofía, historia, economía, entre otras. Antropología. Desde tiempos remotos el humano se conocía como un cavernario. Estos seres fueron evolucionando sus habilidades sociales conforme pasaba el tiempo, hasta ser lo que son hoy, mejor conocidos como personas. Se encarga de estudiar las características físico-biológicas y socioculturales de las sociedades humanas, así como el complejo de sus producciones técnicas y artísticas, comunitarias, sus creencias espirituales y sus relaciones con su entorno humano y natural. Sociología.
A todas estas preguntas y muchas otras trata de dar respuesta a la sociología, la ciencia que estudia la sociedad y sus fenómenos y se interesa por el comportamiento del ser humano en relación con los demás. Es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades, teniendo como objetivo o propósito el estudio del comportamiento del ser humano en su entorno. Hablamos, por ejemplo, de la cultura. Filosofía. Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer, los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien? ¿Y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas. Y durante milenios, estas explicaciones míticas parecían bastar, pero se encarga de estudiar el porqué de las cosas o los saberes, usando como doctrina el razonamiento lógico y metódico sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética. Que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Historia. En tiempo de obscuridad, dame tus manos llenas de tu amor. Excellent pastry cook. Ah, Mr. Ford. Splendid seeing you, sir. What catches your fancy? This large is very brawny, huh? How much for the ones Platt and Eliza? Yes. 1,000 for Platt. This is a nigger of considerable talent, I assure you. 700 for Eliza? My fairest price? You accept a note? Please, of course, sir, from you, Mr. do not Ford. divide my family. Do not take me unless you take my children. Eliza, quiet! You will have the most faithful slave in me, the most faithful slave that's ever lived, but I beg that you do price not for the separate boy. us. Please. Stop it! We'll give you something to cry about. Randall, come forward. Come. Now, you see how fit this boy is. You know, like ripe fruit. May I take your stick? A moment? Observe this, Randall. Jump, run. Very good. Higher. You see this? Very likely. He will grow into a fine beast. 600 for the boy. Fair and final. Done. Superb. A moment, please. Mr. Ford. Eliza! How much for the little girl? If you have no use for her, one so young will bring you no profit. No, I cannot sell the girl. No, there's heaps and piles of money to be made from her. She's a beauty, one of the regular bloods. None of your thick-lipped, bullet-headed, cotton-picking niggers here. Child. For God's sake, you're not sentimental in the least. My sentimentality extends the length of a coin. Now, do you take this lot, Mr. Ford, or do you pass on them all? I will take the ones Platt and Eliza. Sold, Eliza and Platt. Splendid. You will not take them from me. Get her out of here. I will give you something to cry about, you goddamn right. Get her out of here, kid. Out now. Mr. Ford. Pleasure. Estudia los hechos pasados de la humanidad y sus eventos, teniendo como referencia un lugar, un tiempo, un pueblo o un individuo específico.
Economía. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Esta se encarga de estudiar al hombre y la forma de adquisición y manejo del dinero, el cómo la gente en cada país o grupo de países utilizan o administran sus recursos limitados con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los mismos miembros de la sociedad. Quiero ese corazón que late por mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la sociología. ¿Y qué es la sociología? Bueno, decir que la sociología es la ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas, es decir, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en que se hallan insertadas. También decir que en este sentido, la sociología se encarga de estudiar y analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Y por último, decir que para ello, la sociología se vale de distintos métodos de investigación. Por un lado, el método cualitativo, enfocado en la descripción e interpretación de los fenómenos, y por el otro lado el método cuantitativo, más volcado en las representaciones estadísticas de los fenómenos sociales estudiados. La economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. La escasez es el resultado de nuestro deseo de consumir más bienes y servicios de los que puede producir nuestra sociedad. A lo largo de la historia, las sociedades se han organizado de diferentes maneras. La fuerza bruta ha sido utilizada para asignar los recursos en la antigüedad. Igualmente, la tradición ha jugado un papel importante. La autoridad en forma de gobierno e iglesia, y los mercados donde las personas comercian libremente bienes y servicios. Las economías modernas son economías de mercado, por lo que la teoría económica moderna centra la atención en la forma en que ayudan los mercados a abordar los problemas de la escasez, y presta mucho menos atención al uso de la fuerza, la autoridad y la tradición. La palabra historia proviene de la antigua Grecia, donde histo significa conozca esto. En griego, yo sé también significa yo he visto, e historeo viene a significar aprender a través de la investigación. Los griegos pensaban que nunca se puede saber algo a menos que haya sido visto o se haya hecho una investigación del tema. Ellos entendieron la esencia de la historia. Primero, el entendimiento histórico debe estar basado en alguna evidencia. Segundo, la historia no es una historia sino varias. Tercero, todo debe ser revisado para no cometer errores. De allí, los historiadores tratan de indagar no solo lo que pasó, sino también por qué pasó. La historia ha venido a significar muchas cosas. Es un registro de eventos pasados en secuencia de tiempo. Es el estudio de eventos, sus causas y sus resultados. Y es todo lo que se preserva o lo que se recuerda sobre el pasado. Como evidencia, los historiadores usaron documentos orales escritos, además de artefactos como armas y herramientas. Para recordar algún hecho, la gente lo escribía o lo conmemoraba de alguna manera. Esto es porque los eventos más importantes se olvidaban o se volvían confusos. Ser conscientes de nuestros actos y sus consecuencias. Sin embargo, las personas también tienen deseos como dinero, comida, amor o fama. Y
y en ocasiones actúan por impulsos sin medir las consecuencias de sus actos. Por un momento imaginemos un mundo en donde todas las personas actúan de acuerdo a sus deseos e impulsos. Un caos, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿qué hace que nuestro mundo no sea un caos total? Existe una serie de valores que nos permite diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo aceptable de lo no aceptable, y es gracias a estos valores que muchas personas piensan, hablan y actúan de una manera ética. ¿Ética? ¿Qué significa? La ética es, por un lado, nuestra manera de hablar y entender las cosas, mientras que por otro, es nuestra manera de vivir, es decir, cómo nos comportamos en la vida cotidiana. Geografía proviene de dos voces griegas, geo, tierra, grafía, descripción. Geografía es la ciencia que estudia al hombre en el medio geográfico que lo rodea. Elementos del espacio geográfico. En todo espacio geográfico hay elementos que los conforman, elementos naturales, como por ejemplo vientos, ríos, mares, montañas, etc. Elementos culturales. Ahí encontramos chacras, represas, carreteras, viviendas, etc. Ramas de la geografía. Para mantener un mejor orden del estudio, se divide en dos. Geografía general. Evalúa los distintos aspectos como los ríos, montañas y climas, así como la interacción entre estos elementos y el ser humano. Geografía regional. Se dedica al estudio de una determinada parte de la Tierra y se enfoca en los aspectos físicos, económicos, culturales, etc. Es importante conocer las diferentes disciplinas que encajan en las ciencias sociales, que ayudan a comprender al ser humano y a las sociedades exponiendo sus gustos, interrelaciones, comportamientos, ideologías, productividad y sus condiciones de vida. Si queremos saber qué es la filosofía, quizá debamos empezar por conocer su etimología. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Al igual que tantas otras que utilizamos en nuestra vida diaria, filosofía viene del griego y significa amor por la sabiduría. Aunque decir esto no es decir demasiado. Si le preguntáramos a un biólogo qué es la biología, probablemente nos diría que es la ciencia que estudia a los seres vivos, lo cual es una respuesta bastante clarificadora. Pero si el filósofo nos dice que su actividad es amar la sabiduría, nos quedará cara de meme y nos habremos quedado como al principio. Lo que sí sabemos ya es que la filosofía es, en principio, una actividad propia de los seres humanos. Los animales no pueden filosofar, pues para ello necesitamos facultades cognitivas superiores. En el mito griego de la creación del ser humano, el titán Epimeteo repartió entre todos los animales diferentes características que harían viable su existencia. A algunos los dotó de fuerza, a otros de agilidad, a otros de alas, de sistemas de camuflaje, de velocidad, etc. Cuando llegó al ser humano se dio cuenta de que ya no le quedaba ningún don, así que su hermano Prometeo tuvo que robar la inteligencia y el fuego de los dioses para que los humanos tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir. Ya los antiguos griegos remarcaron esa cualidad del ser humano, la inteligencia, también llamada razón o, como los mismos griegos la llamaban, logos. Ya hemos descubierto algo más de la filosofía, es una actividad racional. Esto quiere decir que utiliza la razón para intentar resolver algunos problemas. ¿Pero qué problemas? Bueno, si das un paseo por la calle con un niño, verás que hace preguntas continuamente. ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué hay que cruzar en verde? ¿Por qué no podemos comprar aquello? Un niño es un inmenso mar de preguntas. Quieren saber el porqué de todas las cosas. Los filósofos también se hacen preguntas de este tipo, pero en vez de preguntarse como los niños el porqué de cosas particulares, quieren saber el porqué de todo. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué debo actuar bien? ¿O por qué las cosas son como son? ¿Y cómo surge? Ya hemos hablado algo de los antiguos griegos. Estos también se preguntaban el porqué de las cosas y para responderse a sí mismos tenían unas historias llamadas mitos. En esos mitos aparecían dioses, héroes, bestias y lugares mágicos y servían para explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque una mujer llamada Pandora abrió la caja que no debía. ¿Por qué los seres humanos tienen inteligencia? Porque Prometeo se la robó a los dioses. ¿Por qué existe la Tierra? Porque los titanes la hicieron.
y así tenían una respuesta para todo. Los mitos eran su religión, su explicación de los diferentes porqués. Sin embargo, algunas personas en esa época no se conformaron con esas respuestas. Querían buscar otras, algo que fuese menos fantástico, digamos. Querían respuestas que fueran racionales, es decir, que tuviesen algún fundamento y que no diesen nada por supuesto de antemano, como por ejemplo la existencia de poderes sobrenaturales en la naturaleza. Esas personas fueron los primeros filósofos. Ya hemos dicho que la filosofía busca responder todo lo que concierne al ser humano de manera racional, pero para llevar a cabo semejante tarea debemos ser sistemáticos y agrupar los diferentes temas que tratemos en diferentes áreas, como en cualquier otro saber. Por ejemplo, tomemos las matemáticas. Podemos dividirlas en aritmética, álgebra, geometría o estadística, por nombrar algunas. Cada una de ellas se encarga de estudiar algo diferente, aunque todas forman parte de un conjunto mayor, que es el de las matemáticas. En filosofía se trabaja de manera parecida. Dependiendo de qué preguntas intentas contestar, podemos dividirlas en diferentes áreas, a grandes rasgos en metafísica. Se pregunta por los fundamentos de nuestra realidad. Algunas preguntas metafísicas podrían ser: ¿tiene algún sentido nuestra existencia? ¿Qué es lo real? ¿Hasta qué punto es real el mundo virtual? Epistemología. Se pregunta por el fundamento, la naturaleza y los límites de nuestro conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que conozco es cierto? ¿Podemos formular enunciados universales? Lógica. Esta rama de la filosofía se pregunta por las leyes del pensamiento y por el razonamiento correcto. La lógica se aplica a campos muy variados, desde resolver crímenes hasta informática, y una parte de ella se dedica a identificar falacias. Ética. Estudia qué es el bien y el valor de nuestras acciones. Una rama de la ética llamada ética aplicada aborda temas de gran interés social como el sexismo, las desigualdades económicas, el estatuto moral de los animales, la migración o el medio ambiente. La arqueología es la ciencia que estudia el pasado de los grupos humanos a través de los restos materiales que han quedado como producto de sus actividades. Es decir, que intenta reconstruir el modo de vida de las personas a través de todos aquellos objetos y construcciones que los individuos fabricaron, usaron, desecharon e incluso reutilizaron. ¿Cómo trabaja el arqueólogo? Al igual que un detective cuando llega a la escena de un crimen, el arqueólogo busca reunir todas las evidencias que le permitan saber qué pasó en el lugar y cuándo ocurrió. Pues un objeto aislado o fuera del lugar donde se encontraba nos brinda muy poca información. Podemos saber con qué materiales y qué técnicas fue creado, para qué fue utilizado y en algunos casos en qué época fue construido, pero no mucho más. En cambio, si el objeto lo extrae un arqueólogo, podrá averiguar cómo estaba relacionado con otros objetos encontrados en el sitio y con el entorno, y así conocer la forma de vida del grupo que lo creó o utilizó. De esta forma, podemos saber, por ejemplo, cómo se alimentaban y de dónde obtenían sus alimentos, cómo enterraban a sus muertos, dónde y cómo modificaban el lugar en el que vivían, si permanecían en un lugar o se trasladaban según las estaciones del año, y muchas otras cosas más. Asimismo, a través de cosas tan pequeñas como una semilla o restos microscópicos de polen, podremos conocer, por ejemplo, cómo era el clima y el paisaje en el cual vivían los grupos humanos. La investigación arqueológica es una tarea compleja, lenta y minuciosa, y debe seguir un método, es decir, una serie de pasos que se deben cumplir uno tras otro. Estos pasos son: la búsqueda de antecedentes, que implica buscar información acerca de lo que queremos investigar, por ejemplo, relevando investigaciones previas y archivos históricos, así como hablar con gente que viva en la zona donde vamos a investigar. La prospección, que consiste en la búsqueda de sitios arqueológicos, los que se podrán encontrar tanto en la superficie terrestre como debajo del agua. Puede ser realizada observando directamente al caminar o bucear, o a través de aparatos tecnológicos que permiten detectar objetos o sitios arqueológicos enterrados o sumergidos. El sondeo es una pequeña excavación, generalmente de 1 metro por 1 metro, que se abre en la tierra, para ver si ahí aparece material arqueológico enterrado de manera tal que permita decidir la conveniencia de excavar en ese sitio. La excavación
consiste en ir desmontando meticulosamente las capas de terreno y todas las cosas que ellas contienen, como por ejemplo elementos de construcción, objetos de la vida cotidiana, como vasijas, restos de alimentación, herramientas, residuos orgánicos como huesos, semillas, carbón de madera, lo que nos permitirá poner a la vista los restos de las actividades humanas que quedaron enterrados en los sitios arqueológicos y a partir de los cuales se podrá interpretar el pasado. La excavación es un método destructivo y solamente se puede realizar una vez, por lo cual requiere un minucioso registro. Pero atención, es imprescindible que nada se escape a la observación y que todo lo que encontremos sea anotado, dibujado, fotografiado y medido para poder reconstruir toda la información en el laboratorio. Si nos llegara a faltar una pieza o no sabemos de qué lugar de la excavación proviene, entonces podríamos perder información valiosa y llegar a interpretar de forma incorrecta el pasado. Luego de la prospección, los sondeos y la excavación, y de haber registrado cada paso minuciosamente, continúa la etapa de trabajo en el laboratorio. Allí es donde se hace hablar a los objetos, y para eso se debe limpiar, ordenar, registrar y luego analizar los materiales junto con toda la información que se obtuvo de la excavación. Algunos de los análisis que se realizan en el laboratorio son: análisis de las características de los objetos. Es decir, los objetos se miden, se dibujan, se reconstruyen, se observan y registran para poder clasificarlos por material, función, forma, decoración, grupo o cultura a la cual pertenecen. También se pueden realizar análisis microscópicos, los que permitirán determinar las características de los materiales con los que fue elaborado el objeto, observar si quedaron marcas de uso, conocer si quedaron adheridos restos orgánicos y determinar qué tipo de resto orgánico es. Esto puede ayudar a conocer qué animales o plantas se consumían y o usaban para elaborar otros objetos o materiales, de dónde se obtenían esas especies, en qué época y cómo era el clima en ese momento. También es importante trabajar en colaboración con investigadores de otras disciplinas para comparar e interpretar la información obtenida de los objetos y sitios arqueológicos estudiados. Todas estas investigaciones y más permiten obtener nuevas evidencias y conocimientos que pueden provocar que las ideas acerca del pasado con las que contábamos se modifiquen, se desarrollen aún más o incluso se desechen. La investigación en arqueología es como un libro abierto que se va creando a medida que se avanza en el conocimiento. Por lo tanto, podemos concluir que todo esto es una manera de conocernos a nosotros mismos, el quiénes somos, de dónde venimos y el cómo han afectado los conflictos políticos a nuestra sociedad. Tras haber socializado nuestro contenido, de tarea les queda realizar un mapa mental en la plataforma GoCon. Por favor, una vez que hayan creado su organizador gráfico, guárdenlo con un formato JPG, descárguenlo y cárguenlo a la plataforma. No olviden agregarle carátula, introducción y conclusión. Más y más quiero ese corazón que late por mí. Quiero estar en tu interior, inventar y comenzar a respirar. Dame tus pies para volver a caminar. Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí.